El espacio de Agro Argentina en Telediario Federal, como siempre nos acompaña Georgina Caffarati. ¿Cómo te va, Georgina? ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, igualmente. Vamos a hablar de ley de semillas. Sí, de la ley de semillas. Se ha hablado en esta última semana sobre este tema. Una nueva ley de semillas que Mauricio Macri proponía o quería proponer un decreto, publicar un decreto para que se modificara la actual ley de semillas. Esto al final no se realizó, se dio marcha atrás la semana pasada y en realidad iba a juntarse también con algunas industrias semilleras. Bueno, esto al final no se dio, pero sí causó algunas repercusiones. Por ejemplo, Atilio Benedetti, quien es diputado nacional, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, él dijo que la ley de semillas es muy importante, es necesaria y urgente. Él dice que organismos como el INTA, que hacen modificaciones genéticas, no son retribuidos con nada por avanzar tecnológicamente, y no como lo hacen con otras empresas, que sí son empresas privadas, que no voy a decir el nombre, pero sí obtienen regalías por estos avances tecnológicos. Y otro de los que estuvo hablando fue Domingo Pepo, el gobernador de Chaco, quien dijo que la ley de semillas es una herramienta que necesita el país, sobre todo las economías regionales. Bueno, algunos también provocaron algunas como opiniones en contra, en oposición a esta nueva ley de semillas, y es por eso que estamos en comunicación con Esteban Mota, quien es exsecretario de la Juventud de Federación Agraria, quien nos habla desde Piamonte, Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos, y queríamos saber ¿qué es la ley de semillas? ¿Qué diferencia tiene con la actual ley de semillas en realidad? Bueno, en realidad nosotros decimos que es necesaria una ley de semillas que se adapte a este tiempo, pero en los últimos años, ya hace más de 10 años que venimos planteando la discusión de semillas, la discusión en realidad no se centra en una discusión real que tiene que ver con el avance de la tecnología y cómo se reglamenta, sino que tiene que ver con el cobro de la regalía extendida de una variedad de soja puntual, en este caso la soja RR2 intacta de la empresa Monsanto, sobre los productores. Entonces, cuando hacemos un análisis, la legislación argentina está adherida a UPOV 78, se reconoce el derecho al uso propio de la semilla. Es decir, el productor, para que entienda, digamos, el espectador, la ciudadanía, que no está tan vinculado al sector agropecuario, cuando compra una bolsa de semilla fiscalizada por el INASE, por el Instituto Nacional de Semillas, está pagando en la bolsa todos los derechos intelectuales, de propiedad intelectual de la semilla. Cuando la semilla es autógama, como el caso de la soja, el productor se puede reservar parte de esa semilla para volver a sembrar en su campo. En el caso del maíz, que es un híbrido, la calidad se pierde, por lo cual tiene que comprar para cada año que va a sembrar maíz semilla nueva. Ante esta situación, ¿qué dicen las empresas? Al poder el productor guardarse la soja, en el caso de la soja para volver a sembrarla, pretenden cobrar una regalía extendida sobre el producido, es decir, una especie de retención, en este caso de entre 7 y 15 dólares por tonelada, es lo que pretende llevarse las empresas semilleras. Ahora, en el negocio semillero tenemos que destacar dos sectores. Está la industria semillera, los criadores, digamos, los criadores de semillas, que muchos son nacionales, que son quienes desarrollan el germoplasma y quienes se llevan, es decir, cuando una semilla tiene importante rendimiento, se debe a estos semilleros criadores, que son los que hacen todo el desarrollo. Después vienen empresas que a partir de la biotecnología le agregaron un gen simplemente al todo el desarrollo de estas empresas, y son estas que pretenden a partir de un gen cobrar una regalía extendida sobre toda la producción de la semilla, entonces, y disciplinando a toda la cadena productiva. Lo que nosotros decimos es que los derechos de propiedad intelectual hay que reconocérselos a los semilleros, y tenemos que pagarlo en la bolsa cuando compramos primeramente la bolsa, y no que se pretenda instalar una especie de retención privada hacia lo producido y hacia el resultado de la producción, que es lo que pretende instalar esta ley, que
el intento de la semana pasada, aparte, tiene una gravedad institucional mucho más alta porque hace ya más de 10 años que se viene discutiendo una posible modificación de la ley actual e instalarlo por decreto. Creo que coincidimos la mayoría de quienes estamos en la dirigencia del sector, o muchos también periodistas especializados, que es una falta de respeto a la institucionalidad nacional y política, y más en este momento que se está viviendo en la actualidad en el país y también en el sector. ¿Cómo afectaría directamente al productor agropecuario si esto se llega a aprobar? Bueno, lo que decíamos antes, el productor, actualmente hay un convenio con los principales puertos y se calan todos los camiones que ingresan al puerto. Eso es ilegal actualmente, y se les impone vía presiones a muchos productores contratos privados para pagar por la vía privada la regalía extendida. Hoy actualmente eso existe, pero no está avalado por la ley. ¿Qué implicaría? Que el productor, para sembrar semillas, tendría que estar pagando sobre el producido. Y hay una gravedad, porque me puede decir, bueno, no sembremos de esa semilla y no pagas la regalía. Pero estos test que se aplican cuando se toman muestras de los camiones en puertos, implican que si ese camión, la muestra de ese camión tiene más del 10% de la soja que supuestamente tiene que pagar regalías, te cobran la regalía sobre todo el camión. Cuando en realidad nosotros decimos que primero no hay ninguna contraparte que certifique que el test fue hecho en condiciones viables, y que puede haber contaminación de ese camión o de esa muestra que no implique que ese productor haya usado. Tenemos casos testigos de cantidad de productores que no usan esta variedad, porque además nosotros tenemos una discusión técnica con esta variedad que decimos que tampoco tiene derecho a patente bajo ningún punto de vista, porque no es una innovación, sino que es el apilamiento de dos eventos tecnológicos que ya fueron utilizados. Uno es el RR1, resistente a Roundup, digamos, que de la vieja soja RR1, la primera R, y el otro es el GenBT, de resistencia a lepidópteros, que ya fue utilizado en maíz. Simplemente se utilizan, se apilan esos eventos y se ponen en una variedad de soja. Eso es lo que nosotros estamos planteando. No hay innovación, y una discusión mucho más profunda y que excede a la discusión agropecuaria, que tiene que ver con el patentamiento de seres vivos. La legislación argentina no permite el patentamiento de seres vivos. Entonces hay un conflicto permanente entre la ley de patentes y la ley de semillas actual, y que saldar o permitir esta regalía extendida, además de lo que implicaría que productores tengan que pagar una retención más, en este caso privada, implicaría también ceder el derecho sobre recursos naturales, en este caso como puede ser y estratégico como pueden ser las semillas. ¿Podría afectar la biodiversidad? Bueno, sin dudas, bueno, hay una cantidad de organizaciones que trabajan en específico, y sin dudas que esto podría afectar fuertemente la biodiversidad. Además también estuve leyendo, perdón que te interrumpa, pero estuve leyendo como que cada vez como se afecta la biodiversidad, también se afecta la variedad de alimentos que estamos consumiendo. Tal cual. Esto, aparte, en el largo plazo lo que le quita es la oportunidad de desarrollo a una cantidad de empresas, sobre todo nacionales, y que están desarrollando distintas variedades de semillas, y que es necesario sostener en el tiempo, además de las variedades autóctonas que hay que sostenerlas también. Esto implicaría también una pérdida total de soberanía y también de definición. Yo creo que acá hay un rol del Estado y del INTA, y discrepo con Benedetti cuando dice el INTA no puede cobrar regalías. No, en realidad el INTA es un organismo del Estado que desarrolla investigación, que hay que financiarlo. El actual gobierno ha desfinanciado fuertemente al INTA, y lo que necesitamos es que se defina cuáles son las herramientas de desarrollo genético que necesita el país, no para el negocio que montan determinadas empresas, sino para el beneficio del país, de los productores, de los consumidores, y que eso implique un equilibrio, nosotros decimos, entre lo productivo, lo social y también lo ambiental. La realidad es que hoy esas definiciones las toman con análisis de mercado grandes empresas, y que lo único que se está discutiendo de fondo es qué porcentaje de la renta de la producción de soja se llevan esas empresas en detrimento de los productores. Bueno, Esteban. Sí, muchísimas gracias, Georgina. Muchas gracias, Esteban, por lo que es la explicación de este tema, que involucra mucho más que solamente lo económico. Un placer, Georgina. Bueno, igualmente, y gracias, Esteban, por tu tiempo.
No, bueno, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Bueno, muchas gracias. Georgina, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Nos Mariano. reencontramos con otro tema del sector. El próximo martes. ¿Cómo no?